Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy martes 21 de mayo de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte revisó si se apegan a la Constitución General reformas a la Carta Magna de Baja California que regulan al Poder Judicial local y el juicio político. La Suprema Corte ha establecido principios que garantizan el derecho humano a un medio ambiente sano. Mujeres que abortan son procesadas por delitos que imponen mayores penas, como son homicidio en gestación o en razón de parentesco. Ahora nos enlazamos al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien tiene toda la información de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión del Pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo de Nuevo León en contra del Poder Legislativo local. Se trata del asunto en el que se ordenó el juicio político contra el gobernador del estado por la omisión de remitir el presupuesto de egresos de 2023 en el plazo constitucional correspondiente. En este asunto, el Pleno declaró la invalidez de una porción del artículo 203, párrafo segundo de la Constitución de Nuevo León, que facultaba al Congreso, en su calidad de órgano acusador, a inhabilitar al servidor público acusado previo a una decisión final sobre el caso. Sin embargo, el Pleno declaró válido el acuerdo del 31 de enero de 2023 dictado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, en el que se ordenó iniciar el procedimiento de juicio político en contra del gobernador de ese estado. Previamente, el Pleno de la Corte avanzó en la resolución de una controversia constitucional contra reformas de 2020 a diversas disposiciones de la Constitución de Baja California que impactaron en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial local. En esta sesión, una mayoría de ministras y ministros consideró que hubo violaciones al procedimiento legislativo de tal grado que deben ser invalidadas. Escuchemos parte de los argumentos. Debe tomarse en cuenta que el objeto de la iniciativa versaba sobre la modificación en la organización, estructura y conformación del Poder Judicial de Baja California en su totalidad, por lo cual es claro que las alteraciones impactaron directamente en la autonomía e independencia de ese poder, por lo que la injustificada omisión de llevar a cabo debidamente todos los trámites legislativos no puede ser considerada una violación procesal intrascendente. En mi opinión, queda justificada la violación en el proceso legislativo porque el Congreso del Estado de Baja California omitió dar una participación integral al Poder Judicial de la entidad federativa. Es pues que se fijaron votaciones en este asunto con una mayoría de 7 ministras y ministros, y está pendiente un voto que será emitido en próximas sesiones y por el que se podría declarar la invalidez de estas reformas. Es lo que sucedió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y por supuesto estaremos pendientes. En otra información, la Suprema Corte precisó que el derecho al medio ambiente sano busca regular la actividad humana para proteger la naturaleza por su conexión con otros derechos y por el valor que tiene en sí misma. Para alcanzar este propósito, la primera sala ha desarrollado los principios que rigen este derecho, que son el de precaución, que obliga a las autoridades a adoptar las medidas necesarias ante la duda de que una actividad puede ser riesgosa para el medio ambiente. Indubio pro natura, siempre que haya una colisión entre el medio ambiente y otros intereses y los riesgos o daños no sean claros por falta de información, deberá prevalecer la interpretación que conserve el medio ambiente. De participación ciudadana implica el deber de todos los ciudadanos de participar en la protección del medio ambiente y las autoridades deben fomentar dicha participación. De no regresión,
Una vez que se alcanza un cierto nivel de protección del medio ambiente, el Estado ya no puede retroceder, salvo que esté absoluta y debidamente justificado, lo que implica una serie de obligaciones para el Estado que garanticen el disfrute del derecho a un medio ambiente sano. La dimensión del derecho humano a un medio ambiente sano en su aspecto objetivo implica su protección como un bien jurídico fundamental que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con independencia de las repercusiones en el ser humano, y en el ámbito subjetivo, su protección constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona. Y la labor de la Suprema Corte ha contribuido en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Máximo Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 5769-2022. La primera sala de la Corte resolvió que para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho al nombre, es elemental que el Estado y la sociedad respeten la individualidad de cada una de las personas. Así, cuando una persona trans no cuente con documentos que reflejen su identidad de género autodeterminada, se debe utilizar el nombre y pronombre que prefiera, sin referirse a los que le fueron asignados al nacer. Alejandra Martínez Verástegui, directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, reveló que de 2015 a 2023 en México se registraron 5.487 carpetas de investigación por el delito de aborto. Al moderar una conferencia magistral sobre el tema, agregó que organizaciones feministas han reportado casos de criminalización de mujeres que han abortado bajo otros tipos penales que imponen sanciones más severas. Que hay muchos casos en los que las mujeres que abortan, ya sea voluntaria o involuntariamente, son criminalizadas bajo delitos como homicidio en contra de un delito en gestación, homicidio calificado en razón del parentesco, y esto es también para evitar carpetas de investigación que se registren como aborto y conseguir penas más altas. Por su parte, Paola Vergallo, de la Universidad de Torcuato Di Tella, profundizó en un análisis del aborto a partir del derecho comparado y su impacto desde el derecho penal. Por la amenaza de la eventual activación del juicio. A muchas las llevan a esconderse, a tener miedo permanente de terminar presas, a un montón de cosas que produce la amenaza del derecho penal en cualquier persona, más en las mujeres, más en las pobres, más en las que además probablemente se sientan culpables. Pero además de todo esto, este es un tema politizado en el que hay mucho activismo restrictor. En otra información, el Pleno Regional en materia penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la capital del país, determinó que el requisito de haber tenido buena conducta durante el internamiento, previsto en los artículos 137, fracción tercera, y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deberá analizarse bajo la perspectiva de que la reinserción social es un proceso gradual y progresivo para tenerla por satisfecha. Explicó que conforme al artículo 18 constitucional y criterios de la primera sala de la Corte, así como disposiciones de Naciones Unidas sobre tratamiento de los reclusos, la reinserción del sentenciado a la sociedad se logra de manera gradual y progresiva, pues su comportamiento se transforma durante el internamiento. Por ello, corresponde al juzgador realizar un análisis integral de la conducta del interno desde su ingreso hasta que se resuelva sobre el beneficio preliberacional, en donde deberá revisar cada una de las sanciones o correctivos impuestos para detectar cambios positivos, con el fin de ponderar si impactan en términos globales o integrales en la evaluación final, para determinar si hubo o no una buena conducta para tener por satisfecho el requisito señalado, para obtener alguno de los beneficios preliberacionales previstos en la ley, es decir, la libertad condicional o anticipada. Y ya está disponible el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, con los comentarios del magistrado Rafael Rojas Licea, titular de la Visitaduría Judicial del Consejo, quien explica las labores fundamentales que realiza esta área, que consisten en verificar la actuación y el buen funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales, así como detectar posibles irregularidades. Pero básicamente es llevar a cabo actividades de investigación de aquello que fue denunciado o que se advierte
como situaciones irregulares, entonces que ameritan que el visitador judicial acuda al órgano sede para efecto de plasmar en un acta también eso que advierta. Y en otras noticias, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación destacó la trayectoria del magistrado Manuel Cano Maínez, quien suma 39 años de servicio y actualmente se desempeña en el primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco. En sus propias palabras, el magistrado Cano resaltó la importancia de los concursos de oposición, mismos que son indispensables para asegurarse de contar con los mejores perfiles en la impartición de justicia. Además, señaló que el juicio de amparo es una herramienta fundamental para proteger los derechos de la ciudadanía. A través del juicio de amparo verificamos, revisamos los actos de todas las autoridades federales, locales. Mismo la gente nos dice, es que mire que esa es la autoridad, que es una autoridad muy fuerte, con mucho poder. No, aquí no es eso. Aquí lo que veramos es que todos los actos de autoridad estén debidamente fundados a la Constitución. Cuidamos que se le respete a la gente la garantía de audiencia, que antes de que se le afecte sea escuchado primero. 14 horas con 39 minutos, hacemos una breve pausa. Al regresar, el Tribunal Electoral ha atendido más de 9,000 asuntos relacionados con el actual proceso electoral. Continuamos con la información. Ante una delegación de la Unión Europea que realiza un informe sobre el desarrollo y conclusión del actual proceso electoral, la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso reveló que de septiembre pasado a la fecha se han recibido 9,148 asuntos relacionados con el actual proceso electoral, de los cuales 693 se encuentran en proceso de resolución. Indicó que esto refleja el compromiso del Tribunal Electoral por resolver todas las impugnaciones que presenten los actores políticos. Aseguró que la elección del 2 de junio será la más paritaria, la más inclusiva y en la que participarán más personas en condiciones de vulnerabilidad. Y creo que la consolidación también de nuestras sentencias a través de jurisprudencia han llevado a que se avance en igualdad como en paridad antes de que se legisle. Ante la delegación encabezada por el embajador Gautier Mignot, la magistrada Janine Otálora Malasis indicó que la observación abona a la transparencia y a la justicia abierta, al tiempo que aseguró que en estas elecciones se han protegido los derechos políticos de los ciudadanos y se ha garantizado el acceso al poder de grupos en situación de vulnerabilidad. Además, de avanzarse poco a poco en la paridad en distintos cargos, lo que ha permitido que el número de gobernadoras haya aumentado de manera considerable. Y el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de revisión de procedimiento especial sancionador contra el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, que desechó la queja en contra del ahora candidato de la alianza Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía Álvaro Obregón, Javier Joaquín López Casarín, por la contratación de propaganda en radio y televisión. El magistrado Rodríguez Mondragón propone revocar el acuerdo impugnado, pues la autoridad responsable realizó un estudio de fondo de los hechos denunciados que tienen que ver con la aparición del ahora candidato en el programa Así Amanece de Canal 40, cuando ya se encontraba el proceso electoral en marcha y porque no se requiere de la acreditación de una contratación específica de tiempos en radio y televisión, pues basta que los mensajes se hayan difundido fuera de los tiempos asignados por el Estado para tener por acreditada la falta. Por este motivo, propone revocar el acuerdo con el fin de que la unidad técnica admita la denuncia para continuar con el trámite respectivo. Y en su sección Desde la Tercera, Voces Electorales, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral explicó cuáles son los actos de los partidos políticos durante la etapa de preparación de una elección. Primero llevan a cabo una selección interna de candidaturas,
que puede abarcar diversos procesos a lo que se le conoce como precampaña, tras lo cual solicitan al INE o a los organismos públicos locales registrar a las personas que hayan seleccionado para competir por un cargo de elección popular. Una vez otorgado el registro, dan inicio las campañas electorales. En estas etapas, los actores pueden acudir a las autoridades electorales para presentar diversos medios de impugnación. El recurso de revisión exclusivamente en la etapa de preparación de la elección, el cual resuelven las autoridades administrativas, y el recurso de apelación en contra de las resoluciones recaídas a este. Por otro lado, tenemos el juicio ciudadano, cuando se hagan valer presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votado, así como el juicio de revisión constitucional electoral para impugnar actos o resoluciones de las autoridades que organizan los comicios. Magistradas y magistrados en materia civil, familiar y mercantil de Tapachula y Tuxtla, en Chiapas, iniciaron la capacitación en materia oral mercantil. También se unirán juezas y jueces regionales y civiles de todos los distritos judiciales de manera virtual. Integrantes del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala sostuvieron una mesa de trabajo con integrantes de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes para tratar asuntos y peticiones realizadas por jueces de control y de juicio oral. El Ayuntamiento de Mérida, en Yucatán, contará con su propio juzgado cívico de la Policía Municipal, que sancionará las faltas administrativas y trabajará en prevenir dichas conductas, fomentar la sana convivencia, la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de todos en los espacios públicos. El Poder Judicial del Estado de México ha certificado diversos procesos para garantizar que la información confidencial y sensible se maneje con los más altos estándares de seguridad y así evitar cualquier tipo de ataque cibernético, informó el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En otro tema, el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva a la comunidad de Santa María Chi, por lo que la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad deberá abstenerse de emitir la manifestación de impacto ambiental a favor de la empresa Chumoxil, que opera la granja de cerdos en dicha comunidad, generando perjuicios a la población de origen indígena. Al conceder la suspensión, la jueza determinó que el daño generado por la granja al medio ambiente podría ser irreversible debido a que genera contaminación, descarga de aguas con heces fecales, muerte de vegetación, deforestación, desplazamiento de especies, afectaciones al agua y al medio ambiente. Precisa que el artículo 4 constitucional protege el derecho al medio ambiente sano y que el Estado se encuentra obligado a garantizar el respeto a este derecho. La jueza recordó a las autoridades que deben cumplir con la suspensión, pues en caso de no hacerlo pueden ser sancionados con una multa. Y las jornadas de justicia agraria itinerantes están dedicadas a atender a las personas que viven en las comunidades más apartadas del país y que no tienen posibilidad de trasladarse a los tribunales para resolver los asuntos relacionados con sus tierras, aseguró la magistrada Catalina Alfaro Herrera, titular del Tribunal Unitario Agrario 56, con sede en Tepic, Nayarit. Incluso señaló, son comunidades que no cuentan con caminos y carreteras. De ahí la importancia de continuar con las jornadas itinerantes para brindar seguridad y certeza jurídica a las y los campesinos del país. Por ejemplo, en La Paz me tocó de La Paz hacia una población de San Ignacio, pasando Santa Rosalía para llegar ya. Empleamos más de 8 horas. La gente estaba contentísima, no sabes cómo nos recibieron, qué gusto les dio que el tribunal se haya trasladado a recibir sus audiencias. Realmente fue una alegría increíble porque por la distancia pocas itinerancias se hacía. Creo que tenían más de 5 años que no se hacía itinerancia. Y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos explicó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación por parte de los estados, los cuales están obligados a presentar informes periódicos al comité cada 2 años sobre cómo se están aplicando los derechos.
El comité responde con sus preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales. En abril pasado revisó los informes periódicos 22 al 24 de México, en los que advirtió sobre los efectos negativos del Tren Maya sobre las poblaciones indígenas en el sureste del país, así como el maltrato a los migrantes provenientes de Haití. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Muchas gracias por su atención, que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.